Hola, en esta clase vamos a seguir viendo la historia de Grecia en la era arcaica y vamos a ver cómo culmina en este periodo el proceso de conformación de lo que conocemos como la polis, lo que muchas veces suele traducirse como la ciudad-estado. En primer lugar vamos a ver la definición de polis y la definición de cinesismo, es decir, el proceso de unión que lleva a la conformación de una polis. En segundo lugar, vamos a ver cómo se da este proceso en un caso específico, el caso de Atenas en el Ática. En tercer lugar, vamos a ver una vía alternativa de desarrollo que no es la polis, sino es el etnos, una forma que va a ser asumida en algunas regiones de Grecia en la que no llegan a conformarse polis, no llegan a aparecer las ciudades-estado. Y por último, en cuarto lugar, vamos a ver cómo era la forma de gobierno de estas polis de la era arcaica. Comencemos. Si bien es habitual traducir el término polis, plural poleis, como ciudad-estado, debemos considerar que este concepto era para los griegos mucho más amplio que nuestra idea de ciudad. Una polis incluía siempre tanto un centro urbano designado con el término asti, como también un territorio rural circundante designado con el término hora. Esa campiña rural estaba cubierta de pequeños poblados o aldeas, llamadas en singular kome, en plural komai, término que se refiere a un asentamiento que no cuenta con murallas. Tanto los habitantes del centro urbano como aquellos que residían en las aldeas en el campo circundante eran considerados todos politai, es decir, ciudadanos, integrantes de la polis. En el territorio de Grecia se formaron así unas 750 polis, a las que se sumarían aproximadamente otras 300 fundadas como colonias fuera de Grecia. Un número tan reducido como el de 1000 ciudadanos varones adultos era considerado común para una polis pequeña, mientras que una verdaderamente grande como Atenas contaba probablemente en su apogeo con unos 50.000 o 60.000 ciudadanos. La población total era, por supuesto, mucho mayor, ya que los menores de edad, las mujeres, los esclavos y los residentes extranjeros no eran incluidos entre los ciudadanos. ¿Cómo surgieron las poleis? Mediante el cinesismo. El término cinesismo se refiere al proceso histórico de creación de una polis a partir de la unión de varias unidades más pequeñas preexistentes, tales como aldeas, pueblos u otros asentamientos semejantes. En griego antiguo, el vocablo correspondiente es sinoikismos, que significa literalmente unir las casas o unidades domésticas o habitar juntos. Como vimos en clases pasadas, a la caída de los reinos micénicos le siguió en la Edad Oscura una fragmentación política y una reorientación de las actividades humanas hacia el ámbito local. Para comienzos de la era arcaica, el crecimiento de la población, la expansión de las actividades económicas y de los contactos comerciales llevaron, como veremos, a una consolidación política de comunidades más amplias, aunque con fuertes disparidades regionales. Los cinesismos en la antigua Grecia no fueron el producto de uniones acordadas en un momento determinado. Por el contrario, se llegó a ellos como resultado de lentos y paulatinos procesos de integración territorial que se inician en la Edad Oscura y culminan ya bien entrada la era arcaica, variando las cronologías en las distintas regiones de Grecia. En algunos casos,
La comunidad política así conformada podía contar con un territorio muy pequeño o con uno relativamente extenso. Se estima hoy en día que la superficie promedio del territorio de una polis era aproximadamente de unos 100 kilómetros cuadrados. Pero Atenas, que era la segunda mayor de toda Grecia después de Lacedemonia, tenía una superficie de 2.500 kilómetros cuadrados. Veamos un ejemplo de cómo se dio este proceso de unificación en un caso concreto, el de Atenas. Como el proceso gradual de conformación de estas comunidades se remontaba a periodos muy antiguos, los griegos de épocas posteriores conservaron un recuerdo muy distorsionado del mismo. Fue habitual entonces que se elaboraran tradiciones en que tendía a adjudicarse la unificación a líderes legendarios, fundadores de la comunidad y de sus principales instituciones, tales como Cadmo en Tebas o Cécrope y Teseo en Atenas. Las leyendas en torno al cinecismo de Atenas eran particularmente elaboradas y lo remontaban míticamente a un pasado muy remoto, anterior incluso a la guerra de Troya. Cécrope era considerado el primer rey de la ciudad. Se creía que había nacido de la misma tierra y era habitual que se lo representara con la mitad inferior de su cuerpo con forma de serpiente. A él se le adjudicaba haber dividido el territorio del Ática en 12 pueblos y ser el fundador de la Acrópolis, que también era llamada Cecropia en su honor. Las 12 comunidades establecidas por Cécrope habían luego, según la tradición, sido unidas en una única comunidad política por Teseo, el asesino del Minotauro y 10º rey de Atenas. En época histórica, los atenienses conmemoraban todos los años esta tradición sobre la unificación de su comunidad, celebrando el Festival de las Cinesias. Pero tenemos que decir que el registro arqueológico cuenta una historia muy diferente a la de estas leyendas atenienses. En efecto, nos muestra que el colapso de la Edad de Bronce a finales del siglo XII a.C. condujo a una despoblación del Ática que parece haberse revertido solo lentamente durante la Edad de Hierro y el período arcaico. Además, la unificación de Atenas fue un proceso político que se completó paulatinamente a lo largo de los siglos y culminó recién en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Incluso tan tarde como en el siglo V a.C., algunas aldeas del Ática conservaban todavía sus propios cultos religiosos como recuerdos de su anterior autonomía. Atenas era, en comparación con otras ciudades-estado griegas, una polis menos centralizada, en la que buena parte de la población tenía la costumbre de residir y llevar adelante sus negocios comunes en su poblado tradicional en la campiña ática, y visitaba el centro urbano de la Atenas propiamente dicha solo en ocasiones puntuales. Esto es explicado claramente por Tucídides en un excurso en su historia de la Guerra del Peloponeso. Dice Tucídides en referencia a la población del Ática: la mayoría tenía desde siempre la costumbre de vivir en el campo. Esta costumbre se había dado desde muy antiguo entre los atenienses más que entre otros pueblos. En efecto, desde los tiempos de Cécrope y de los primeros reyes hasta la época de Teseo, los habitantes del Ática vivieron siempre repartidos en pequeñas ciudades, cada uno con sus presidentes y sus magistrados, y cuando no tenían nada que temer, no se reunían con el rey para deliberar, sino que gobernaban y decidían por separado. Y más abajo agrega: pero cuando subió al trono Teseo y unió el poder a la inteligencia, entre otras medidas que tomó para organizar el país, suprimió los consejos y las magistraturas de las otras ciudades y unificó a todo el mundo en la ciudad actual, estableciendo un consejo y un pritaneo únicos, y aunque siguieron ocupando sus tierras separadamente igual que antes, les obligó a limitarse a esta única ciudad.
que, cuando fue dejada por Teseo a sus sucesores, se había convertido en una gran ciudad gracias a que todos ya le aportaban sus tributos. Finalmente, un poco después, Tucídides agrega: así pues, los atenienses durante mucho tiempo compartieron la vida en el campo en un régimen autonómico, y una vez que se unificaron políticamente, aún así, la mayor parte de ellos, tanto antiguamente como después, hasta nuestra guerra, siguieron viviendo en los campos con toda su familia debido a la fuerza de la costumbre. Este pasaje nos muestra claramente lo que los griegos entendían por un cinecismo: la conformación de una comunidad política con instituciones compartidas. La singularidad del Ática fue que ese proceso no vino acompañado de una concentración de la mayoría de la población en el centro urbano en que se ubicaban las instituciones comunes, sino que, probablemente dada su extensa superficie, en el Ática se conservó un patrón más disperso de asentamiento de la población. En la región de Beocia no se produjo una unificación equiparable a la del Ática. A pesar de que allí se consolidó Tebas como el centro más importante, los tebanos solo lograron controlar el territorio inmediatamente circundante a sus murallas y tuvieron que reconocer como sus iguales a los habitantes de otras 10 poleis más pequeñas que se consolidaron por esta llanura de la Grecia central. Hablamos de una de ellas, Tespias, en nuestras clases sobre Esciro. Si bien el proceso de unificación del Ática y los de Beocia parecen haber sido pacíficos, esto no fue necesariamente siempre el caso. Las aldeas primitivas de las que se conformó Esparta, por ejemplo, absorbieron a otras comunidades y territorios por la fuerza, sometiendo a la mayoría de su población a una condición subordinada. Trataremos sobre el caso de Esparta en próximas clases. Veamos ahora una forma de organización alternativa a la polis, el etnos. Los procesos de unificación no se impusieron en todas partes. Muchos territorios alcanzaron solo formas más laxas de unidad sin llegar a establecer un centro urbano principal ni una unidad política e institucional plena. Su población continuó dispersa en diversos asentamientos que se relacionaban entre sí en términos de relativa igualdad. Para designar a estos territorios que no conformaban una polis, los griegos utilizaban el término etnos, que podemos traducir como tribu o pueblo. Los integrantes de un etnos compartían una identidad y ciertas prácticas comunes, sobre todo religiosas, pero carecían de un centro político formal, lo que hacía que las acciones colectivas de sus habitantes fueran más complejas e infrecuentes. Encontramos un ejemplo de estas condiciones en la región griega de Etolia. Tucídides afirma que el pueblo de los etolios era grande y belicoso, pero que como habitaban en aldeas alejadas entre sí y sin fortificar, les resultaba más difícil actuar en conjunto de una manera eficaz. En algunos casos, un etnos podía surgir como una especie de confederación laxa de poleis, como en Beocia. En líneas generales, podemos decir que mientras que el territorio de una polis tendía a ser pequeño, el de un etnos era extenso. Si la polis cuenta con un centro urbano principal que concentra a la gran mayoría de la población, el etnos, por el contrario, carece de tal centro y tiene a su población repartida en asentamientos de jerarquía y tamaño similar. Una señal elocuente de esta diferencia es que mientras la polis recibe su nombre de aquel del centro urbano principal, el etnos es designado con el nombre del pueblo que lo compone. Finalmente, mientras la polis cuenta con un único conjunto de instituciones políticas con autoridad sobre todo el territorio, en un etnos, cada asentamiento
tiene sus propias autoridades locales independientes y las decisiones colectivas implican la reunión, poco frecuente en la práctica, de una asamblea tribal compuesta por representantes de todos los asentamientos. Veamos ahora cómo era el gobierno de la polis arcaica. Contrariamente a lo que refieren las leyendas de los griegos, los procesos de cinecismo no resultaron de liderazgos individuales como los de un Teseo, sino que fueron llevados a cabo por las familias terratenientes, incluyendo las élites de los basileis, los caudillos locales de las diferentes comarcas que se unieron para conformar la nueva comunidad. Las instituciones de gobierno común, creadas en el siglo VIII a.C., eran diferentes en cada polis, pero seguían todas un esquema bastante similar. En la nueva comunidad ampliada no podía existir un único basileus como el que había controlado de manera vitalicia cada comarca. Por ello, la conformación de la polis vino acompañada de una disminución del poder del basileus o de una eliminación directa de la función. El papel que había desempeñado el basileus fue confiado ahora a un grupo de magistrados electivos que, a diferencia de aquel, tendrían un mandato temporalmente limitado, generalmente de solo un año. Quizás desde un comienzo o poco después, a medida que crecía la complejidad y diversidad de los asuntos a resolver, las magistraturas fueron divididas por áreas de responsabilidad, creándose cargos específicos para las tareas administrativas, judiciales, militares y religiosas. La creación de las magistraturas dio origen y forma a una nueva élite dirigente, compuesta por los integrantes del Consejo Aristocrático y Vitalicio de los ex magistrados, que se encontraba en condiciones de ejercer gran influencia sobre la dirección política del Estado. Este grupo adquirió rápidamente una fuerte cohesión interna e identidad común. En Atenas, esta élite sería particularmente poderosa, designándose a sí misma con el nombre colectivo de eupátridas, es decir, los de buenos padres, los de origen noble o distinguido. La tradición pretendía adjudicar a Alí la creación de este grupo al mismo Teseo, en el contexto del cinecismo ateniense, cuando éste había, supuestamente, dividido a la población de la nueva comunidad en tres clases: los eupátridas, los campesinos y los artesanos. Esta es la versión recogida, mucho tiempo después, por Plutarco en su vida de Teseo. En ese momento se les habría asignado a los eupátridas como función el cuidado de las cosas sagradas, proporcionar magistrados, ser maestros de las leyes y exégetas de las cosas santas y sagradas. Para algunos autores, los eupátridas habrían sido en el Ática solo las familias más poderosas del centro urbano de Atenas y de la llanura inmediatamente adyacente, designada como el Pedión. En este momento, ese grupo habría impuesto su dominio sobre la totalidad del Ática. Dejando de lado el caso particular de Atenas, lo cierto es que en todas las poleis la aparición de las magistraturas no solo implicó una pérdida de poder del basileus, sino también de la vieja asamblea del pueblo, que en la nueva comunidad ampliada ya no contaba con condiciones tan favorables para reunirse y participar en la toma de decisiones. Los sectores populares se encontraron así en una clara desventaja frente a la nueva élite de magistrados aristocráticos. Los griegos de época posterior llamaron a esta forma de gobierno temprana controlada por una élite que monopolizaba las magistraturas, alternativamente como oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos, o aristocracia, es decir, el poder de los mejores. El primer término es claramente peyorativo y busca exaltar las limitaciones del sistema,
mientras que el segundo es positivo y busca resaltar sus virtudes. La competencia entre las distintas poleis a comienzos de la era arcaica forzó a todas a adoptar estas innovaciones, ya que un gobierno centralizado con control sobre un territorio más amplio contaba con la capacidad de movilizar mayores recursos para la guerra. Como vimos en clases pasadas, el crecimiento de población había incrementado la importancia del control sobre la tierra como principal recurso productivo. En este contexto, la guerra cambió de forma y las expediciones de saqueo enfocadas en bienes muebles típicas de la Edad Oscura fueron reemplazadas a comienzos de la era arcaica por conflictos territoriales en los que el objetivo era adueñarse de espacios productivos. Si una comunidad deseaba defender sus propios territorios de las ambiciones de sus vecinos, debía estar en condiciones de movilizar fuerzas defensivas eficaces. A modo de conclusión, intentemos responder la pregunta: ¿qué es lo nuevo en la polis? Como vimos en clases pasadas, en el cercano Oriente habían aparecido ciudades-estado controladas por élites políticas que monopolizaban las funciones administrativas y dirigentes mucho tiempo antes que en Grecia. ¿Dónde radica entonces la novedad de la polis? Siguiendo algo libremente el análisis de Jean-Pierre Vernant, podemos distinguir tres características originales de la polis que están presentes desde sus mismos orígenes, pero que solo se harían visibles claramente en su desarrollo posterior. En primer lugar, debemos destacar que la polis, desde su misma conformación inicial, se concibe por definición como una comunidad, como una empresa común de un conjunto amplio de individuos y no de una reducida élite. Es decir, que desde la misma unificación inicial se encuentra presente la idea de que la polis es una unión entre semejantes, que tienen en consecuencia un cierto derecho implícito a participar de la determinación de los asuntos comunes, aunque no sea más que dando su consentimiento tácito a lo que determinan los magistrados. El germen igualitario es entonces un rasgo fundacional de la polis, que con el tiempo tenderá a acentuarse y desembocará en algunas ciudades-estado en la idea de que la polis no es solo una unión de semejantes, sino una comunidad de iguales. En segundo lugar, y relacionado con lo primero, la polis implica, como principio, la idea de la publicidad de los actos. Como se trata de una empresa común, todos deben estar informados sobre los asuntos que la afectan. La escritura alfabética es en Grecia la tecnología fundamental que permitirá que este principio se aplique en la práctica. La capacidad de fijar por escrito y de desentrañar lo que ha sido preservado mediante símbolos accesibles ha dejado de ser el dominio exclusivo de una minúscula élite de escribas y se ha transformado en un saber que, como no requiere de un complejo entrenamiento especializado, se encuentra relativamente difundido en la comunidad. Ese saber permitirá trasladar gradualmente a las normas y disposiciones del plano de la oralidad, custodiada por la exégesis de los basileis, al de las inscripciones grabadas en soportes durables y expuestas en espacios públicos para que todos tomen conocimiento. Finalmente, las ideas de comunidad y publicidad se relacionan con un tercer aspecto fundamental: la primacía del logos, es decir, de la palabra, del argumento. En este contexto, la palabra deja de ser la fórmula ritual y sagrada que se impone en virtud a un poder sobrenatural y oculto, y pasa a ser el discurso que tiene que buscar la persuasión del otro, de la mayoría, cuyo consentimiento nunca puede ser dejado completamente de lado.
La polis implica entonces el nacimiento de la misma política, que etimológicamente no es otra cosa más que la ocupación con los asuntos de la polis, es decir, con los problemas comunes. El poder se separa entonces de la esfera sagrada y se traslada hacia el espacio de lo humano, hacia el terreno de la palabra, del argumento, de la evidencia, que busca la persuasión y desea la convicción. Había nacido así el que será el rasgo distintivo por excelencia de la cultura griega, la centralidad del logos, la centralidad del discurso. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. En las próximas vamos a seguir viendo otros aspectos y problemas de la era arcaica en la historia de Grecia. Para no perderse ninguna de esas clases, por favor, si les han gustado, no dejen de suscribirse en el canal. Hasta luego, los veo en la próxima clase.